todas por venir. Gracias Héctor también por volver nuevamente al local. Bueno, un poco la invitación a Héctor surgió en charlas acá en nuestros compañeros del local, los hechos sucedidos hace mes y algo, más o menos, el 24 de agosto, donde se suspendió la ONG de Consumidores Libres, y sin saberlo ni planificarlo, se juntó con lo que pasó nuevamente ahora hace 2 días, y un poco la idea con los compañeros y las compañeras del local era invitarlo a Héctor, hacer un poco de reivindicar el trabajo de Consumidores Libres, de reivindicar el trabajo que viene realizando el doctor Polino en el tema de defensa del consumidor, y bueno, y un poco la oportunidad de comentar el tema de la canasta básica del argentino, el tema de los números, comentar un poco, si bien lo han comentado los medios, charlar un poco el tema de la sanción y el por qué molesta tanto, cuál es el por qué molesta, hablar de inflación, hablar de que los precios no son los que nos intentan vender, y bueno, comentar un poco todo este tema que tanto nos toca, que es la cuestión del bolsillo y de la compra de colinda de la canasta básica. Bueno, eso, agradecerle mucho acercarse, un día muy frío, y disculpar por el tema del cambio que era ayer, lo tuvimos que pasar para hoy, por la cuestión mediática y lo que ocurrió ayer. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá, Marcelo, sin quererlo, se ganó un montón de temas, ¿no? Sí, poder abordarlo demandaría mucho tiempo. Vamos a tratar de ceñirnos al tema precio y después un poco a qué pasó con nuestra entidad, cómo está la situación. Bueno, en Argentina, ¿por qué tenemos que preguntarnos por qué aumentan los precios? Aumentan los precios por varias razones. Hay aumentos que son por razones claramente estacionales. Hay fuertes lluvias, inundaciones, aumentan los productos vinculados, afectados por ese fenómeno. A veces se producen situaciones diametralmente opuestas, ¿no? Sequías, altas temperaturas y demás, falta de lluvias. Vamos al otro extremo y también se producen aumentos de precios porque disminuye la oferta de esos productos en el mercado interno. Y otras veces, la mayoría de las veces, aumenta por razones claramente especulativas. Aumenta la demanda de un... Aumenta la demanda de un determinado producto y no aumentó la oferta en la misma proporción y en consecuencia elevan los precios. Cuando aumenta la demanda de un determinado producto, lo que tendrían que hacer los empresarios es hacer más inversiones para que aumente más la producción y en consecuencia poder mantener el equilibrio en el mercado. Por diversas razones, ese aumento de la inversión no se produce y en consecuencia aumenta la precios. Ahora, ¿por qué aumenta la demanda? Por varios factores.
últimos tiempos, en los últimos años, aumentó la demanda por la asignación universal por hijos, por ejemplo, la recomposición de alguna manera de los saberes jubilatorios, aunque todavía falta muchísimo para que cumpla, cumpla con el 82%, con el 82%. Un caramelo. Claro. Y con el 80, falta mucho para la recomposición y cumplir con lo que establece la ley, que es el 82% móvil. El plan Argentina Trabaja, que volcaron recursos a las intendencias y bueno, se distribuyó una parte de esos recursos a sectores que estaban en el mercado informal, que habían perdido el empleo. En fin, por un conjunto de razones aumentó la demanda. También sucede cuando aumenta la demanda por determinados hechos. Por ejemplo, las fiestas navideñas o de fin de año aumenta la demanda y aumenta el precio de los productos. Es el Día de los Muertos y aumenta la venta de las flores y aumenta el precio. Y es el Día del Niño. Y hoy aumentaron las flores. Claro, es el Día del Niño y la semana previa aumenta el precio de los juguetes, sin que haya variado la estructura de costos, a la misma estructura de costos. He estado hablando tanto estos días que no me he quedado sin voz. Sin que varíe la estructura de costos, simplemente porque aumenta la demanda por una determinada circunstancia. El día de la primavera aumenta el precio de las flores. Entonces, hay diversas razones por las cuales aumentan los precios. Ahora, también aumentan los precios porque cuando en el mercado no hay una real competencia, porque hay determinados grupos económicos que tienen una posición dominante en el mercado, no hay competencia y aumentan, se ponen de acuerdo los gerentes de 2, 3 grandes empresas y aumentan los precios. En la Argentina se da este fenómeno. El Estado fue absolutamente desmantelado en la década de los años 90. Ahí teníamos un Estado muy grande, muy corrupto, con todos los vicios y las lacras que todos conocemos del estatismo que existió en la República Argentina, y en consecuencia el Estado quedó totalmente desarticulado, totalmente desarmado. Entonces, se da esta paradoja, que en un mercado opera 2, 3, 4 grandes empresas muy poderosas frente a un Estado débil para poder establecer el equilibrio en esa estructura de precios. ¿Puedo hacer una pregunta? Más allá de lo que usted dice de que el mercado domina los recursos, si el Estado fuese tan débil, ¿cómo es posible que esta gente que mande tenga como anhelo el tercer periodo democrático? Ese es otro tema que lo podemos abordar después, pero evidentemente hay un Estado que no actúa frente a la presencia de los grandes grupos económicos. Veamos, yo tengo acá algunas cifras que son por demás elocuentes, ¿no? Veamos, por ejemplo, 2 empresas concentran el 89% de las ventas de pan alcoholizador.
2 empresas al 70% de la leche fluida y yogures, Sancor y Danone. 3 empresas concentran el 75% de las ventas minoristas, Carrefour, Cencosud y Coto. 2 de capital extranjero y una nacional. De estas empresas tenemos que Carrefour es dueña de los supermercados Día y Norte. Segundo le sigue el grupo chileno Cencosud, que es dueña de Jumbo, Disco, EASY y Plaza Vea. Y luego está Coto. Y después tenemos los supermercados chinos que facturan alrededor de un 25% del mercado. Después, en otro orden de cosas, tenemos que una empresa acapara la comercialización del 77%, por ejemplo, de los fertilizantes, Profertil. Una empresa vende el 79% de los agroquímicos, 79%, Aventis. 3 empresas concentran el 96% de la producción de cemento, Loma Negra, Minetti y Avellaneda. 4 empresas formalmente, pero que en realidad son 2, después si lo queremos lo vemos en detalle, concentran el 58 millones, casi el 100% de toda la telefonía celular. Y así podríamos continuar hablando de la concentración. 28 grandes grupos económicos fabrican el 80% de los productos básicos, alimentos y productos de limpieza. 28 grandes grupos económicos. Y de esos 28 grandes grupos económicos, 26 son de capital extranjero. Y las otras 2 son nacionales, pero fuertemente transnacionalizadas. De modo que tenemos una enorme concentración, de modo tal que se ponen de acuerdo los gerentes de estas 2, 3, 4 grandes empresas, aumentan el precio de los productos sin que haya variado su estructura de costos y los consumidores estamos totalmente desguarnecidos. El Congreso Nacional, frente a esta situación, aprobó en el año 1999 una ley que se llama Ley Antimonopolio o de Defensa de la Competencia. Y esta ley, entre otras cuestiones, crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituido por personas idóneas, pero elegidas además por concurso y antecedente y oposición. Estamos en el año 2012. Nunca se creó este comité, este Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Existe una comisión Nacional de Defensa de la Competencia que depende de la Secretaría de Comercio Interior. En algunas oportunidades se detectaron prácticas abusivas, posición dominante en el mercado, actitudes cartelizadas. Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia instruye un sumario y aplica multas. ¿Qué hacen las empresas? Van a la justicia. ¿Qué ha resuelto la justicia? Que esas multas aplicadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no es el organismo idóneo para juzgar esos comportamientos. El organismo que por ley está establecido para juzgar y sancionar esos comportamientos es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que no existe, que nunca se ha creado. Entonces, tenemos, por un lado, esta gran concentración.
Por el otro lado, un Estado, a veces cómplice, débil, cómplice en la mayoría de las veces, con estos grandes grupos económicos. ¿Por qué no se crea este Tribunal de Defensa de la Competencia? En una oportunidad, en una reunión, donde estaba el secretario Moreno y las entidades de defensa de los consumidores, yo le cuestiono este tema. ¿Por qué no se crea ese tribunal? Y el secretario Moreno dice, porque ese tribunal, pero no dio ninguna explicación en la forma que él acostumbra a señalar, sin dar ninguna razón. Yo no estoy de acuerdo con ese tribunal. Bueno, muy bien. Si no está de acuerdo con ese tribunal, el Poder Ejecutivo envíe un proyecto al Congreso y que establezca otro organismo, otro tribunal constituido de otra manera, pero lo que no pueden hacer es no hacer nada, y siguen sin hacer nada para afrontar las prácticas monopólicas, las actitudes cartelizadas, la disposición dominante en el mercado, que arbitrariamente, sin que haya aumentado la estructura de costos, aumentan los precios. En otras oportunidades, ¿qué sucede? Que es el propio secretario de Comercio Interior el que autoriza aumentos de precios. Por ejemplo, lo que va de este año, autorizó ya 2 veces aumento de precios a determinados productos. Uno fue en el mes de marzo y otra fue ahora en el mes de agosto. Ahora, ¿qué pasa? Hay productos premium, comunes, masivos, etc. Aumentan en determinados porcentajes. Resulta que las empresas aprovechan que le autoriza un determinado producto a aumentar entre el 2 y el 4% y después le aumentan el 15%. Y nadie controla ese desborde que existe por parte de las empresas. Eso pasa con los lácteos. ¿Qué? Con los lácteos pasa eso. Claro. Ahora vamos a ver el tema de algunas estructuras de marketing de las empresas. Entonces, y a veces, cuando se otorgan aumentos salariales a los trabajadores, se cierra una convención colectiva de trabajo y se establece, por ejemplo, un aumento salarial del 20%, el 25%, el 22%. ¿Y qué hacen las empresas? Automáticamente le aumentan el producto en ese porcentaje como si el 100% de la estructura de costos fuera salarios. Cuando en una determinada actividad el salario puede influir en un 5%, en un 8%, en un 10%, depende el tipo de actividad, el tipo de producto. Pero resulta que alegremente le aumentan el 25% a los trabajadores del sector de la alimentación y automáticamente quieren trasladar ese 25% al precio final del producto. Es un escándalo, porque está ya estudiado que del conjunto de los bienes y servicios que consumimos cotidianamente, la influencia del sector trabajo en el costo final del producto está alrededor de un 8%. En algunos es menos, en otros es más, pero el promedio es el 8%. Pero le quieren trasladar la totalidad. Hay un caso elocuente que es lo que sucedió con la yerba mate. El 12 de abril de este año le aumenta al peón que trabaja en la yerba mate el 89%. Tienen casi esclavos el trabajo. Es una miseria. Es una miseria. Y la canchada seca de la hoja de yerba mate aumentó un 106%. 12 de abril del 2012. El día 14 de abril, en las góndolas del supermercado, Desaparecieron. no, el paquete de la yerba mate había aumentado el 100%. Llegó a valer de cuando la marca pasó a 20, 25, 30, 35 pesos. Un escándalo. Los chinos de 7.50 se fueron a 15. Claro. Un escándalo. Es decir, el aumento. ¿Cómo
hacían antes de la ley? Mandaban con 60 días de anticipación una comunicación a los afiliados diciéndoles que a partir de tal fecha las cuotas se incrementaban a tal valor. Con la ley, ¿qué tienen que hacer para aumentarlo? Tienen que pedir autorización a la Superintendencia de Servicios de Salud. La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, tiene que dictar una resolución autorizando el aumento previo dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué hicieron las empresas? Ignorando olímpicamente la ley, estuvieron mandando comunicaciones a los afiliados diciéndoles que a partir del 1 de agosto pasado aumentaban las cuotas un 15% y que a partir de diciembre un 10% más. Por supuesto no lo pudieron aumentar porque no salió la resolución. Ahora terminaron autorizando un 7%, que no fue publicado todavía en el boletín oficial. Y no obstante, las empresas quieren cobrarlo a partir del 1 de septiembre. No lo pueden hacer, porque de acuerdo a la ley, ¿qué dice la ley? Que después de hacer este trámite, de pedir la autorización a la Superintendencia de Servicios de Salud, de presentar la estructura de cobro, que tiene que haber un dictamen vinculante a la Secretaría de Comercio Interior y una resolución de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Salud, recién a partir de ese momento, las empresas tienen que comunicar con 30 días hábiles a los asociados que a partir de ese momento comienza a regir ese aumento autorizado. Es decir, que en el mejor de los casos, este aumento podría entrar a cobrarse a partir de la cuota del 1 de diciembre. Quieren cobrarlo ahora a partir de septiembre. Y el gobierno no dice nada, no la sanciona primero por haber mandado esa nota diciendo que a partir del 1 de agosto. Que crearon un estado de inquietud de mucha gente, que nos llenaron las computadoras con correo electrónico. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que pagar? ¿No tenemos que pagar? ¿Corresponde y no corresponde? Llamadas telefónicas, etc. Y no pasó nada. El Estado, el gobierno, no ha tomado ninguna medida, no obstante que la ley que regula la actividad establece desde amonestación hasta el retiro de la autorización para funcionar como empresa sin medicina prepaga. Ahora bien, se autorizó el 7%, pero a los trabajadores de la salud le aumentaron el salario por convenio un 15%. Entonces, los prestadores, como tienen que pagar el aumento del 15% y la empresa de prepaga le quiere pagar el 7% de aumento, hubo este conflicto estos días entre prestadores. Bueno, finalmente el tema se va a arreglar con un aumento del 7%. Pero los voceros de las empresas de medicina prepaga quieren aumentar las cuotas un 15%, como si el 100% de la estructura de costo de la medicina prepaga fuera salario, y no es. Se calcula, depende de la complejidad, de la calidad de los servicios que presta, puede incidir entre un 40, 30, un 40, un 50%, depende de la empresa. Además, hay empresas de medicina prepaga que los prestadores pertenecen a la misma empresa, es el mismo grupo empresario. Entonces quieren aumentar en la misma proporción que lo meten los trabajadores el valor de la cuota. Dicen, no estamos de acuerdo con el 7%, esto no nos cubre los costos. Y bueno, y siguen presionando y hasta que van a lograrlo, porque en medio de esta confusión van a empezar a cobrar a partir del 1 de septiembre, cuando en realidad, de acuerdo a la ley, en el mejor de los casos para las empresas,
tendrían que comenzar a cobrarlo a partir del 1 de diciembre. Entonces, por eso yo digo que tenemos empresas muy fuertes frente a un Estado débil o cómplice de las empresas. En algunos casos será debilidad, en otros casos es complicidad del Estado. Mire, para poder tener claro por qué suceden estas cosas, página 12, muy reciente, el día martes 4 de septiembre, en primera página dice Moreno. No es Clarín, no es La Nación, no es Perfil, página 12. Dice, con el motivo de la inauguración de Tecnópolis, la mayoría de los funcionarios del gobierno nacional no arribó a la cena de Tecnópolis por la misma puerta que los empresarios. Entre las excepciones se encontró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien además aceptó tomarse una fotografía con cada uno de los empresarios que se lo solicitó. Sin dar declaraciones a la prensa, los escasos metros que lo alejaban de la puerta del bungalow se hicieron eternos ante las solicitudes para retratarse con el funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, anoche en el programa Montenegro, el empresario ese que había, como lo defendía, Claro. me da asco. ¿Qué quiere decir esto? Que si los empresarios querían saludar y sacarse una foto con el secretario de Comercio Interior, que pareciera que se los come vivo, Estamos en el horno, quiere decir que hay una pose, pero que en realidad le permite a los empresarios hacer lo que se les canta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este doble discurso. Y en lugar de sancionar a las empresas que aumentan injustificadamente los precios, sancionan a una entidad de defensa de los consumidores como Consumidores Libres, porque lo único que hacemos es reflejar a través de un muestreo que los precios aumentan. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos este muestreo de precios? Porque no tenemos nada que hacer, porque se nos ocurre. No, porque la ley de defensa del consumidor, la ley 24240, en su artículo 56, inciso G, dice que las entidades de defensa de los consumidores, entre otras cosas, estamos obligadas a hacer. Le leo el inciso G para que no quede duda. Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. Es lo que venimos haciendo en cumplimiento de la ley desde hace 18 años, cada 15 días, sobre 38 productos de la canasta de alimentos en supermercados y negocios variados de la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo hacemos siempre sobre los mismos productos, las mismas marcas, las mismas categorías, los mismos supermercados, los mismos comercios barriales, para que la comparación tenga un sentido. ¿Qué fue lo que produjo la ira de los funcionarios? Que en la primera quincena de agosto, nosotros dijimos que esos 38 productos, 23 habían subido de precio, 12 dijimos que de esos 38 productos, 23 habían subido de precio, 12 habían bajado, 13 habían mantenido sin variación, pero que el promedio de la primera quincena daba un aumento del 0,43%.
y que el acumulado 1 de enero a 15 de agosto da un aumento del 17%. Pocas horas de haber sido publicado ese relevamiento de precios, entre otros por el diario Clarín, y lo dice en la propia resolución, se nos suspende temporalmente en el registro de entidades de defensa del consumidor. Y en la resolución dice, dicha conducta, la de hacer relevamiento de precios, podría, en potencial, importar una presunta infracción a las previsiones del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y cuando uno va y lee lo que dice el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, no puede creer que hagan tantas barbaridades juntas. Dice proveedor, artículo 4, dice información, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Y esto que está previsto para sancionar a los proveedores, se nos aplica a los consumidores. Es una locura total. Además, firma la resolución la subsecretaria de Defensa del Consumidor cuando, de acuerdo a la circular que autoriza, que se dictó el propio secretario de Comercio Interior, otorgándose facultades para sancionar a las entidades, la tiene que firmar el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y la resolución la firma la subsecretaria, que no está autorizada para hacerlo. Está autorizada para inscribir nuevas entidades en el registro, pero no para sancionar o excluir entidades del registro. De modo que es, además, sin habernos escuchado previamente, se aplica la sanción y luego después abren un sumario administrativo. Bueno, todas estas barbaridades que hicieron y muchas otras más que sería largo enumerar, logró una reacción favorable de la opinión pública en general, de todos los medios de la prensa escrita, oral y televisiva de todo el país, de más de 200 entidades de la sociedad civil, desde la CGT hasta la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, todas las entidades que ustedes se puedan imaginar, de protección del medio ambiente, 17 entidades históricas de defensa del consumidor se autoconvocaron, se reunieron en las oficinas de consumidores libres y sacaron una declaración de solidaridad, de repudio a la subsecretaría y reclamando que se nos levante la suspensión. La Comisión del Senado de Derechos y Garantías se reunió para considerar diversos proyectos presentados por senadores de diversas bancadas políticas, de todas, menos del oficialismo. La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, lo mismo, se reunió, nos convocó para tratar proyectos de las distintas bancadas políticas, menos el oficialismo. La legislatura porteña aprobó una declaración firmada por distintos legisladores y fue aprobada por unanimidad. El Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario, los consejos deliberantes de San Isidro, Zárate, Vicente López, tengo como una cantidad de consejos deliberantes que aprobaron resoluciones de solidaridad. Bueno, ha habido toda una reacción favorable muy importante. ¿Qué pasó hace 48 horas? Como las autoridades quedaron muy acorraladas frente a esta medida, convocaron, algo insólito, convocaron a una reunión
para crear un consejo asesor que determinara la ética de las entidades de defensa de los consumidores. La convocaron hace 48 horas. El orden del día tenía 3 puntos, que fue publicado en el boletín oficial. Primero, constitución del Consejo Asesor. Segundo punto, designar 2 personas para firmar el acta. Tercer punto, juzgar la actitud de Consumidores Libres. Y eso produjo un escándalo que se produjo porque echan a Sandra González, presidenta de Arecua, que tiene 17 años esa entidad, porque preguntó qué entendía el secretario por ética. 2 funcionarios, ese 2 guardaespaldas, la agarraron y la obligaron a salir. 2 diputados nacionales, Mario Barletta, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, y Maldonado, integrante de la comisión, quisieron entrar a la reunión. No lo dejaron entrar. Entonces lo que dice la gente, nosotros nos fuimos invitados. ¿Y qué dice el proyecto de reglamento de esta comisión para juzgar la ética de la comisión? Dice, entre otras cosas, que la entidad que es juzgada no puede estar presente en las reuniones. Lo dice, está escrito, está escrito. Entonces, cuando uno de los integrantes de las entidades dice, bueno, tenemos que discutir el reglamento, Moreno dice, ¿cómo discutir el reglamento? El reglamento lo hice yo, y esto está aprobado, y este es el reglamento, y esto no se discute en esos términos. ¿Le puedo decir una pregunta? Porque estaba pensando, pareciera como que estamos esperando que el gobierno, en este caso la responsable de la regulación del mercado, inflija la ley para hacer reclamos. ¿Cómo que implica la ley? Claro. Hay un reglamento, hay una ley que no se cumple, digamos, el gobierno se cansa de no cumplir esa ley. Estamos constantemente esperando que el gobierno no cumpla la ley para hacer reclamos. Haciendo presentaciones en la justicia, no sé cómo exactamente. Sí, pero sí. Usted para hacer una presentación tiene que hacerlo ante un incumplimiento, no claro, ante el cumplimiento. No lo entiendo, pero digamos, no habría otra forma de proceder, no sé, de que el gobierno evite, sino... No me refiero a eso. Me refiero de... No sé, ver el problema al revés, digamos, tratar de no estar en una situación de expectativa No de que el gobierno... y nadie, estamos en una posición claramente activa, actuando permanentemente. Ahora, en esta reunión dicen que había unas 40 personas que estuvieron, de los cuales habían 30, 25, 30, que no tienen nada que ver con la entidad de defensa de los consumidores. Son organizaciones civiles, kirchneristas, que apoyan al gobierno, y las llevaron para sacar... Para hacer número y sacar la resolución para votar. Porque incluso en el reglamento dice que esa comisión no solo está integrada por las entidades de defensa de los consumidores inscritas en el registro, sino por otras organizaciones de la sociedad civil que no estén inscritas en el registro. Armó algo para esto. Lo hicieron para sacar una declaración de apoyo a la resolución de la subsecretaría sancionando a Consumidores Libres. Y se les frustró esa posibilidad. ¿En qué quedó todo eso? No salió nada. La reunión llegó a las 10 de la noche, terminó un escándalo y no sacaron nada. No pudo el genio Moreno. No pudieron. Y bueno, después ustedes vieron todo lo que pasó en estas últimas horas, donde Sandra González estuvo... ¿Cómo? El doctor Nelson Castro anoche en la visión de ellos en TN nos llevó a varios consumidores. Entonces, acá estamos ante una situación muy complicada. Yo le planteé los 2 panoramas. ¿Por qué aumentan los precios? Y el tema de las entidades que defendemos a los consumidores
para que los precios no aumenten. Porque además nuestra tarea de juicio que obligamos... Esto que están parece que las leyes se le pasan todas por la No, pero en la justicia nosotros analizamos los resúmenes de cuentas, por ejemplo, de los bancos y advertimos que ustedes le cobran distintos cargos por distintas razones y advertimos que hay cargos que no corresponden. Si no reclamas, De 3 pesos con 50, 5 pesos, nadie lo lee, si lo lee no sabe de qué es, nadie va a ir de tiempo a reclamar por ese cargo. Cuando usted lo suma por cientos de miles de clientes del banco, cuando lo multiplican por una determinada cantidad de años, lo hacen todos los meses, son cifras varias veces millonarias que están cobrando indebidamente de más, que son estafas. Entonces logramos que los bancos tengan que devolver todo eso a los usuarios, a los clientes, más los intereses, más el IVA correspondiente. Y además tienen que publicar, y publican, avisos en los diarios de circulación nacional durante 3 días, donde dicen que el juicio promovido por tal entidad contra tal banco se resolvió tal cosa. ¿Para qué? El cliente que sigue siendo cliente del banco, el banco automáticamente le tiene que acreditar en su cuenta lo que le estuvo cobrando de más. El que sigue siendo cliente. Aquel que dejó de ser cliente, logramos que tiene un plazo de 3 años desde la sentencia para presentarse ante el banco y reclamar que le devuelvan lo que le estuvieron cobrando de más. Ahora esta es una tarea que tendría que hacer el Banco Central de la República Argentina, no nosotros. Como el Banco Central no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, con esta suspensión temporaria en el registro, pueden caer los juicios que tenemos entablados contra todas estas empresas, algunos de los cuales con sentencia favorable en primera instancia, juicios que vienen de hace varios años y que fueron apelados por las empresas y que pueden caer si esto no se resuelve rápidamente. Entre otras cosas, estos son los perjuicios que puede ocasionar a los usuarios esta medida arbitraria, ilegítima, que atenta además contra la libertad de expresión, porque cualquier ciudadano puede salir a la calle y decir que los precios aumentan. ¿Por qué no? Se le va a prohibir. Lo que pasa es que el gobierno no quiere que se hable de aumento de precios. Ese fue el delito que nosotros cometimos. Con el otro agravante, que aparte se achicaron también los valores. De medio kilo lo llevaron a 400, el de kilo lo llevaron a 900, sí, 850 o para aumento todavía. O sea que achican, no aumentan, pero te bajan el porcentaje. Bueno, siempre yo lo digo, ¿no? En las intervenciones públicas, no solo hay que comparar precios, hay que comparar cantidad y calidad. Porque si comparamos solo precios, no es que estamos haciendo la mejor compra. Y entonces hay estrategias de marketing, precisamente, que varían, presentan el producto de distintas maneras, no con distintas cantidades de gramos o distintas cantidades de centímetros cúbicos, y entonces ahí el consumidor se engaña porque está comparando el precio y no está comparando la cantidad o la calidad. Polino, lo único que le digo es que para sacar todo esto, lo que tenemos que hacer la próxima es ganar en el Congreso, porque si no se hace eso, no tenemos fuerza. Estos hacen lo que quieren y se llevan a todo el mundo por delante. Eso, lo que hay que hacer es meter más gente en el Congreso para tener más voz y voto. Si no, sí, pero para eso la gente tiene que comprometerse. Y como estamos en un local político, Entonces, permítanme que les diga... Dígale que tiene los recursos. Sí, bueno, está bien. Bueno, nosotros nos hemos presentado en el expediente pidiendo la... Nosotros nos presentamos en el expediente pidiendo la revocatoria de la medida tomada. No resolvieron nada y entonces ahora estamos en la justicia
donde estoy seguro que esto lo vamos a ganar, porque las barbaridades que han cometido... ¿Y en qué plazo estima No, usted? usted sabe que la justicia me Sí. está, por eso, pero no sé, pero lo vamos a ganar, lo vamos a ganar.